no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Es claro que estás escuchando un anuncio publicitario. Sin embargo, aquí están los hechos. De cualquier forma que se mida la calidad, el porcelanato es 4 veces más resistente a la cerámica. Y si querés comprar porcelanato a precio de cerámica, solo hay una opción, y es Porcerámica, número 1 en porcelanatos. Tiendas en Lindora y Coyol, porcerámica.com. Transcomer, puesto de bolsa de comercio, presenta A las 5 con Alberto Padilla. Inicia A las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando, gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal y las instalaciones de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente, por ejemplo en Facebook Live, en la página de este programa, A las 5 con Alberto Padilla. Estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa. Estamos en podcast en las principales plataformas para ello, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras 5 importantes más. Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña al otro lado de los cristales, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero, y la producción general de este programa siempre poderosa desde Colombia a cargo del señor Mauricio Sandoval. Hoy, siendo viernes, es día del segmento de Oscar Gutiérrez de Transcomer para analizar la semana en los mercados y la economía. Eso será un poco más adelante en el programa. Por supuesto que va a estar hablando Oscar de la última noticia sobre el mercado laboral de los Estados Unidos. Hay que decir que todo parece indicar que finalmente está enfriándose. Los informes o el informe que se liberó este viernes muestra que la economía de Estados Unidos añadió o sumó 187,000 nuevos trabajos durante el mes de agosto, que mientras que fue más de lo que se esperaba, porque se esperaban 170,000 y fueron 187,000, marcó el tercer mes consecutivo por debajo de los 200,000 trabajos creados, que es algo que no sucedía desde el 2019. Más aún, la tasa de desempleo sufrió un salto a 3,8%, viniendo del 3,5% que tenía en julio para llegar a su nivel más alto desde principios del 2022. Y la razón principal de esto no es que haya habido un aumento en los despidos, sino más bien que más gente está regresando al mercado laboral a buscar trabajo. Ahora, viéndolas estas cifras en general, sugiere sin lugar a dudas que Estados Unidos no está ya sufriendo, y digo sufriendo, no gozando, sufriendo de un gran déficit de trabajadores. Hay que decir también que los horarios por hora, mejor dicho, los honorarios por hora o los salarios por hora también se disminuyeron en su crecimiento, subieron solamente 0,2% mensual. Y todo esto es precisamente lo que la Reserva Federal quiere ver o quería ver y estaba esperando ver en su larga y agresiva batalla en contra de la inflación. Y es una desaceleración pausada, tranquila, poco a poquito,
que evite cada vez más el espectro de una recesión y más algo que se parezca al término tan usado de un aterrizaje suave. Así es que con una inflación que va cayendo junto con la disminución del ritmo económico. Ahora, no se estima, ni parece, y aparte la Reserva Federal lo ha dicho, que esté cerca todavía de declarar victoria o triunfo sobre la inflación. Sin embargo, sí, con este último dato, la Reserva Federal debe estar bastante complacida con lo que está sucediendo en su combate a la inflación. Más detalles de todo esto más adelante con Oscar Gutiérrez, la reacción de los mercados y las demás noticias económicas de esta semana. Bueno, eso fue en cuanto a Estados Unidos. Hay que decir que Brasil, la economía más grande de Latinoamérica, le dio la bienvenida a cifras de crecimiento económico mayores a las esperadas. La economía brasileña se expandió por 0,9% durante el segundo trimestre, que es más de lo que se estimaba, y esto fue gracias a un mercado doméstico que está en crecimiento en cuanto a su consumo. Esta cifra sigue a un aumento del 1,9% que se dio en el primer trimestre del año y en esa ocasión fue impulsada por cosechas agrícolas mucho más ricas de lo que se estaba esperando también. Y por supuesto que todos estos son buenas noticias para el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva. Hay que decir que Lula da Silva tomó posesión de la presidencia este enero pasado en medio de temores de que iba a entrar en una racha de gasto gubernamental, como ha sido característico su partido y como fue característico su gobierno la primera vez que fue presidente, y que terminó el gobierno con una recesión en el 2016. Y es uno de los temores que venía arrastrando Lula da Silva. Sin embargo, hay que decir que, a pesar de eso, o mejor dicho, en lugar de eso, la economía de Brasil se ve con mucho mejor perspectiva que lo que se veía antes. Hay que decir que la tasa de inflación en Brasil, que en el 2022 alcanzó el 12%, actualmente está en 3,99%. El desempleo en Brasil está en 7,9%, que es su nivel más bajo desde el 2014. Con todo, los analistas permanecen escépticos sobre el largo plazo en Brasil. Las estimaciones de crecimiento del Producto Nacional Bruto para el 2024 y 2025 permanecen todavía estancadas por debajo de 2%, que es claramente insuficiente. Probablemente este desempeño de este último trimestre del segundo pueda hacer un ajuste al alza de estos pronósticos. Hasta ahora no se ha hecho. Hasta ahora no ha sido así. Así es que ahí tiene usted eso. Bien, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, se reunirá con su contraparte ruso, Vladimir Putin, en la ciudad sureña de Rusia de Sochi este lunes. Se prevé que esta reunión es para discutir el regreso de Rusia a el acuerdo con las Naciones Unidas, con el cual Ucrania puede exportar sus granos a través de sus puertos en el Mar Negro, que permanecen en este momento bloqueados por la Marina rusa. Hay que decir que Rusia salió de este acuerdo en julio sobre demandas para que le aflojaran las restricciones que tiene Rusia, restricciones internacionales, por su invasión de Ucrania y también restricciones incluyendo sus propias exportaciones. Entonces, esa es la carta de negociación que tiene Vladimir Putin y que va a llevar a Sochi con Recep Tayyip Erdogan en este acuerdo que medió Erdogan con las Naciones Unidas y que está pensando en volver
hacer. Otra vez, hablando de Rusia y Turquía y Ucrania y China, aparece aquí un, ¿cómo le vamos a llamar? Un sospechoso usual. Un sospechoso usual, porque en medio de todo esto resulta que el Papa Francisco está de visita oficial en Mongolia. En Mongolia. ¿Es Mongolia un país católico? Pues no, la respuesta es que no es un país católico. Entonces la pregunta es, ¿qué está haciendo el Papa en Mongolia? El Papa Francisco, a Ulaanbaatar este viernes para este viaje bastante intrigante a Mongolia, porque incluso los propios miembros de la diminuta Iglesia Católica de Mongolia, que son, ¿sabe usted cuántos católicos hay en Mongolia? Bueno, déjame le digo que el 0,04% de la población de Mongolia es católica. 0,04%. ¿Cuántos son estos? 1,340 personas. Probablemente caben más personas en la iglesia a la que usted va los domingos a misa que los que hay en Mongolia. ¿Ok? Entonces ellos mismos están impresionados de que nadie menos que el Papa Francisco los haya ido a visitar. Y por supuesto que están encantados, obviamente, ¿no? Ahora, la comentario oficial de esta visita del Vaticano es de que el Papa Francisco quiere mostrar que no hay esquina en el catolicismo del mundo que sea demasiado pequeña o remota como para no merecer una visita papal. Esa es la línea de relaciones públicas del Vaticano. Ajá, sí, cómo no, nadie se la traga. ¿Sí? Hay que decir que los observadores, digo porque, o sea, todo el mundo dice y tiene que haber. Esta sí es una de esas situaciones en las que caben las teorías de la conspiración. Aquí sí, en esta sí. Hay que, o sea, yo odio las teorías de la conspiración. Yo prefiero tener opiniones basadas en hechos, ¿sí? Pero cuando alguien dice el Papa Francisco va a ir a Mongolia a visitar a 1,340 personas, pues mejor tráelas para acá, en la Plaza de San Marcos, ¿no? Al Vaticano. Bueno, pues, ¿qué es lo que ¿cuál es una alternativa? ¿Cuál es una alternativa? Ok, vamos a suponer que nadie nos creemos que fuera a visitar a los 1,340 católicos de Mongolia, que fuera a darle la vuelta al mundo para ir a visitar a 1,340. Entonces, ok, ¿cuál es la alternativa? Entonces nos ponemos a pensar, ¿qué puede ser? Bueno, vamos a hablar de geopolítica. Mongolia está metida entre Rusia y entre China. Y el Vaticano, de este Papa, el Vaticano ha sido bastante activo en tratar de mejorar las relaciones entre ambos países. Y probablemente tampoco sea coincidencia que el obispo Stephen Chow de Hong Kong, quien por cierto visitó Beijing a principios de este año, estará también en Mongolia con una delegación al mismo tiempo que el Papa Francisco está en Mongolia. Y entonces hay conjeturas de que esta visita, este viaje, pueda de alguna manera servir para los esfuerzos del Papa para mediar entre Rusia y Ucrania. Esfuerzos que, por cierto, hasta este momento no han sido de todo positivos, porque apenas el mes pasado, hace unos días, o sea, la semana pasada, el Papa Francisco, pues tratando de caer bien, porque pues era lo que quería, tratar de caer bien, ¿no? Pero pues no cayó bien, le cayó bastante mal, sobre todo a los ucranianos, porque haciendo comentarios, pues resulta que pareció que estaba alabando literalmente a dos monarcas que son el ejemplo vivo de lo que es el imperialismo y el expansionismo
de ruso, uno de ellos Alejandro el Grande, que el propio Vladimir Putin también ha alabado. Entonces, pues cuando dijo esto el Papa, pues todo el mundo dijo, wow, 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 wow. Y los ucranianos se quejaron mucho. Pero pues bueno, ahí lo tiene usted. Ahí tiene usted esta visita del Papa a Mongolia. Vamos a ver para qué sucedió. Bien, en noticias bastante más negativas que esto, hay que decir que en la República Democrática del Congo más de 40 personas fueron muertas cuando el ejército reprimió una protesta popular en contra de las tropas de paz de las Naciones Unidas, de los cascos azules. Las Naciones Unidas ya hicieron un llamado para una investigación y advirtieron que el número de víctimas en realidad pueda ser mayor. La misión de los cascos azules es una de las más caras de las Naciones Unidas y ha sido criticada por no haber logrado el objetivo de proteger a los civiles de la violencia miliciana. Y ahora encima, esta presencia provocó esta protesta popular, la cual provocó 40 muertos a manos del ejército. Polonia cerró el centro de refugiados ucranianos más grande, diciendo que los números, es decir, la cantidad de ucranianos que está llegando ya o que están ahorita albergándose ahí, es muy diminuto, de acuerdo a un vocero de la provincia donde este refugio está localizado. En su punto máximo, que fue en primavera del 2022, este centro de refugio en Nadarsin, que es a las afueras de la capital de Varsovia, tuvo 9,000 refugiados. Hoy en día solamente tiene 300, nada más. Así es que los van a transferir a otros centros de refugio un poco más pequeños que este, que lo van a cerrar. Así es que ahí lo tiene usted. Decir que en China el tifón Saola, hay que recordar que un tifón es un huracán, nada más que de aquel lado del mundo se le dice tifón, iba hacia la costa sureste de China. Este tifón había estado registrando vientos con velocidades de 209 kilómetros por hora y se estaba esperando que entrara a tierra continental entre la noche del viernes y la madrugada del sábado. Alrededor de 800,000 personas fueron evacuadas de sus hogares. Por supuesto que cientos de vuelos fueron cancelados en la provincia de Guangdong, donde el gobierno emitió la advertencia más elevada sobre un tifón. En Hong Kong, las autoridades también emitieron la advertencia de segundo nivel más alto sobre tormentas. Bueno, y hablando sobre desempeños económicos, la Gran Bretaña, que si fuera parte de la Unión Europea fuera la segunda economía más grande de la Unión Europea, pero no es parte de la Unión Europea, pero es la segunda economía más grande de Europa. La Gran Bretaña revisó sus datos de crecimiento económico y ahora se muestra que el tamaño de su economía al final de 2021 es en realidad más grande de lo que se había estimado originalmente. Porque al final del último trimestre el crecimiento en la Gran Bretaña fue de 0,6% comparado con el mismo periodo del 2019, de acuerdo a la Oficina Británica de Estadísticas Nacionales. Originalmente se había dicho que la economía se había contraído por 1,2%. El crecimiento anual para todo el 2021 se revisó al alza en 1 punto porcentual, 1.1 puntos porcentuales completos, para un total de 8,7%. Ahí tiene usted ese dato.
Bueno, si usted es seguidor de fútbol, probablemente usted sabe que en el fútbol británico, ya que estamos hablando de la Gran Bretaña, durante el verano es la ventana en el que los clubes europeos pueden, la ventana de transferencias que se le llama, que es donde los clubes europeos pueden comprar y vender jugadores, y pues cada vez esta temporada se está convirtiendo en pues tanto más emocionante como también más triste, dependiendo de quién llega y quién se va, ¿no? Hay que decir que los equipos de la Liga Premier han gastado un récord de 2.700 millones de dólares en nuevas estrellas para este año, rompiendo el récord que se estableció en el 2022 de acuerdo a Transfermarkt, que es un sitio de estadísticas de fútbol soccer. Y se estaban esperando mayores anuncios para este viernes, cuando se cierra o es el último día para la ventana de transferencias de jugadores del sexo masculino. Sin embargo, en otras partes, el gasto no ha sido tan amplio. Clubes en Francia, en Alemania, en Italia y en España han gastado menos combinadamente este año que en el 2019, principalmente porque los ingresos han sido menores en general que los de la Premier League o la Liga Premier. Ahora, hay que decir que entonces la Liga Premier tiene mucho más fondos que todos los otros países combinados, ¿sí? Pero tiene un nuevo, flamante, inesperado, incómodo y ruidoso rival. Y usted ya sabe quién es ese rival, ¿no? Los sauditas, que vienen con grandes cantidades de dinero. Es el gran oponente ahora de la Liga Premier. Sobre todo porque los sauditas, ese no es dinero privado, ¿ah? Ese es dinero del Estado. La Liga Premier es dinero privado, este es dinero del Estado y es un Estado rico de petrodólares. La famosa Saudi Pro League o la Liga Pro Saudí. Hay que decir que de la nada, de la oscuridad, esta liga se convirtió en la segunda liga que más ha estado gastando a nivel global. En este verano, hasta ahora, cerca de 800 millones de dólares. 275 millones de dólares nada más para jugadores que le quitó a la Premier League, según estima Transfermarkt. Y todavía no acaban, Todavía no acaban, porque ahí la ventana para transferencias permanece abierta hasta el 20 de septiembre. Así es que todavía puede haber sorpresas por ese lado. Hay que estar pendientes. Esta semana hubo un golpe de estado en Gabón. Y hace unas semanas hubo un golpe de estado en Níger, en el mismo continente europeo. Y en el continente europeo, perdóneme, africano, ¿qué estoy diciendo? Yo todavía estoy con la Premier League, en el continente africano. Y en el continente africano han habido algunos golpes de estado recientemente. Bueno, de acuerdo a esta cifra que estoy leyendo en The Economist, desde el 2020, en lo que va de esta década, ha habido 14 golpes de estado concretos, o sea, exitosos, vamos a decirlo de esa manera. Ha habido 14 en lo que va de esta década. Ha habido 14 golpes de estado en el mundo.
Bueno, entre el 2000 y el 2020 hubo solamente 22 golpes de Estado. Algo está pasando en el mundo. En los 20 primeros años de este siglo hubo en el mundo 22 golpes de Estado. En estos últimos 3 años ha habido 14. Algo está pasando. ¿No le parece a usted? Bien. Déjame ver si tengo algo más para usted. Pues no, creo que es todo lo que tengo para usted el día de hoy. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con Oscar Gutiérrez de Transcomer. A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio. Ok, ya te has reído con nosotros, has aprendido con nosotros y nos hemos conocido más. Pero es hora de ponernos serios. El mejor momento para invertir fue hace 10 años y el segundo mejor momento para hacerlo es hoy. Entra a transcomer.com, convertite en un inversionista y transforma tu destino. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Acueductos y Alcantarillados trabaja para ofrecerle más y mejores servicios. Con una inversión de más de $1,000 millones, la Ruta del Agua está agilizando la construcción de acueductos a nivel nacional para llevar agua potable a más de 1.300.000 personas. Y por medio de la ruta de saneamiento, se está impulsando la construcción de alcantarillados sanitarios que beneficiarán a más de 1.200.000 personas. AIA, haciendo que fluya el desarrollo. Es claro que estás escuchando un anuncio publicitario. Sin embargo, aquí están los hechos. De cualquier forma que se mida la calidad, el porcelanato es 4 veces más resistente a la cerámica. Y si querés comprar porcelanato a precio de cerámica, solo hay una opción, y es Porcerámica, número 1 en porcelanatos. Tiendas en Lindora y Coyol, porcerámica.com. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Me preguntan aquí en Facebook, me pregunta Alejandro Cruz, don Alberto, ¿por qué se vino a vivir a Costa Rica? Siempre me lo pregunto. No sé, parece como que lo está lamentando, ¿no? ¿Verdad? Sí, como un lamento, ¿verdad? Es algo que me preguntan muchísimo, muchísimo. Siempre me lo preguntan. Y mi respuesta es siempre la misma. Y es, ¿han visto ustedes la cantidad de gringos viejos que viven en Costa Rica? Bueno, yo soy uno más de ellos nada más, simple y sencillamente. Esa es la respuesta rápida y la automática, ¿no? Alejandro y todos los ticos, yo quiero suponer que la pregunta viene por el sentido de que, bueno, pues yo vengo de vivir en Estados Unidos y yo puedo vivir en Estados Unidos, a regresar a vivir en Estados Unidos en el tiempo, cuando yo quiera, y yo salí de Estados Unidos porque yo quise. Y la verdad de las cosas, para los ticos y Alejandro también, yo no digo que los ticos, no, déjame lo planteo bien. Primero que nada, esta es la verdad es esta. Costa Rica es uno de los muy poquitos, un puñadito nada más, países realmente serios de toda Latinoamérica. Punto. Y lo digo en serio, y lo digo por eso estoy aquí. Yo estoy aquí porque yo elegí este país. Y esta es otra cosa que digo a los ticos. De todos ustedes, yo soy el que estoy aquí porque quiero. Tal vez ustedes no quieran estar aquí, no sé. Yo sí, yo por eso estoy aquí. Compárense con cualquier otro país de América Latina. Y este es un país realmente de verdad en términos de instituciones democráticas y también en seguridad, que es algo que ha estado empezando a fallar, pero que de ninguna manera se acerca en lo más mínimo a los niveles que hay en la gran mayoría de los demás países de América Latina, ¿no? La decisión que yo tomé fue la de, ya para mí mi ciclo en Estados Unidos había acabado, se había acabado tanto personal como profesionalmente, y mi decisión fue venirme a vivir a Latinoamérica, y de ahí fue elegir qué país. Y había varios países a los que me interesaba venirme. Uno de ellos era Costa Rica, el otro Argentina. Y elegí Costa Rica.
y no me arrepiento en lo más mínimo. Es un país con muy buen nivel de vida, se vive muy a gusto. El tico es buena gente porque lo es. Y esto es bien importante, el tico, que creo que es uno de los países más felices del mundo, ¿que no? Creo que sale, pero no sé si sea uno de los países más felices del mundo. Lo que sí puedo decir, y es cierto, es que no es alguien enojado. En América Latina hay muchos países en donde su gente está enojada. La gente está enojada, la gente habla mal de su país, la gente no quiere estar ahí, la gente está de mal humor con su país, con su circunstancia. Y el tico no es así. El tico no es así. No, el tico está muy a gusto con su país, como debiera. No necesariamente digo que sea el más patriota de todos, cosa que a mí no me importa, pero ciertamente es uno de los ciudadanos que más a gusto está con su circunstancia en su país. Y eso, para mí como extranjero, tiene muchísimo valor, porque yo voy a otros países donde la gente está enojada, está infeliz con su país. Y no es el caso del tico para nada. Y otro elemento que me gusta mucho es el clima. San José es una ciudad con cierto nivel de elevación, no es una ciudad muy caliente. Encima yo vivo en las montañas y es un clima espectacular y me hace mucho bien. Ahí está, listo. Creo que son más que suficientes razones. Si usted tuviera un país así para ir a vivir, ¿no se iría usted a vivir? Bueno, yo lo tuve y aquí estoy. Bien. Vamos a hablar de la semana en los mercados y en la economía con Oscar Gutiérrez de Transcomer. Mi querido Oscar, ¿cómo estás? Muy bien, Alberto. Un gusto estar en tu programa. Igual que dicha que te viniste a vivir a Costa Rica y tenemos esta oportunidad de tener este programa, entonces. Oye, y a conocer a gentes ticos como tú también, Oscar, mi querido. Bueno, muchas gracias. Mira, sí, el mercado el día de hoy estuvo relativamente con un movimiento marginal. El Dow Jones subió un 0,33%, el S&P 500 un 0,18% y el Nasdaq quedó prácticamente tablas, perdiendo un 0,02%. De los sectores, subieron 8 sectores y cayeron 3. El sector que más subió fue el de energía, subiendo un 2,42%, materiales un 0,74%, igual que tecnología e información. Y los que perdieron fueron principalmente los de servicios públicos y los de bienes de consumo masivo, que perdieron un 0,64%. La mejor acción del día fue Hewlett Packard Enterprise, que ganó un 5,83 para quedar la acción en 17,98. Esto es diferente, bueno, la acción que subió, el ticker symbol, el símbolo que utiliza en bolsa es HPE, que no se confunda con HPQ. En algún momento Hewlett Packard se dividió en estas dos empresas y HPQ es realmente la que bajo esa empresa es que se producen y venden las impresoras y los computadores personales. Realmente Hewlett Packard Enterprises está más en servidores de alto rendimiento, inteligencia artificial, servicios financieros, software especializado en alto rendimiento. Está más enfocado en venderle al gobierno y a empresas. Tiene servicios en la nube también. Es una empresa de 60,200 empleados con una capitalización de mercado de 21,800 millones de dólares, ventas de 29,650 millones de dólares. Y bueno, lo que ha sucedido en realidad es una continuación de hace 2 días que inició una subida y hoy termina subiendo 5,83 cuando reportó utilidades mejores de las esperadas de 0,49 centavos por acción versus 0,31 que se esperaba. Entonces, bueno, esa es la razón por la cual hoy sube como la mejor acción del S&P 500. La peor acción es más interesante porque permite analizar y profundizar un poquito más en un tema actual de la industria. La que más perdió el día de hoy fue Warner Brothers Discovery, que perdió un 12,02% para quedar la acción en 11.56. Había incluso caído un 1% antes de abrir el día de hoy. Esta es una empresa de 37,500 empleados.
capital de mercado de 32 mil millones, ventas de 42 mil millones de dólares. Es una empresa que lo que tiene son estudios, redes de televisión, productos directo al consumidor de streaming, ¿verdad? Tiene marcas como HBO, HBO Max, CNN, Discovery Channel, Warner Brothers, que tiene tanto la parte de producción de películas como la parte de televisión. En realidad, hoy cayeron varias empresas similares a esta, además viendo aquí de las primeras 5, déjame ver, de las primeras 6, 4 pertenecen al sector de servicios de comunicación, en donde están Warner Brothers, Paramount, Fox, bueno, igual no entre las 5, pero también perdiendo Charter Communications, Disney, Comcast. Y ya les voy a explicar qué es lo que está pasando. Bueno, la segunda que perdió bastante fue Paramount, que perdió un 9.54 el valor de la acción para quedar en 13.65. Es una empresa de 24.500 empleados, capitalización de mercado 10 mil millones de dólares, ventas de 30 mil millones de dólares. Tiene marcas como CBS, Telefe, Chilevisión, Nickelodeon, CBS Sports. Da los servicios de streaming, venta, programación por internet, de Paramount Plus, de Showtime. Otra que perdió bastante fue Fox. Aquí hay algo, voy a hacer un pequeño comercial, hay algo interesante que está pasando con Fox, porque Fox tiene, al igual que otras compañías, tiene acciones que circulan en bolsa, que tienen tickers diferentes, porque unas tienen derecho a voto y otras no. Y típicamente las que tienen derecho a voto transan un poquitito más arriba, y eso es precisamente por ese beneficio de poder, de poder votar en una asamblea. Ejemplo de esto es, por ejemplo, en el caso de Google, que el ticker es GOOGL, la que tiene voto, y la que no tiene voto es GOOG, nada más. Esta típicamente transan casi el mismo valor, porque al final, pues los inversionistas pasivos igual disfrutan de las utilidades divididas entre este número de acciones, pero las segundas no tienen voto y por eso típicamente transan un poquitito menos. Lo mismo pasa con Under Armour, la que tiene voto es UAA y la que no tiene voto es UA, o News Corp, que la que tiene voto es NWS y la que no tiene voto es NWSA. El caso lo menciono porque en este caso hay una anomalía en el mercado, y es que está transando al revés. La que tiene voto está transando a un valor menor en el mercado. En este momento está cerrando en 28.75 y la que no tiene voto en 30.98. Y esto, bueno, es una anomalía que normalmente se corrige con arbitraje y se debe a que habían estado comprando muchas acciones en el mercado de las que no tienen voto. Eso presiona el precio hacia arriba, pero los que hacen arbitraje, una manera de corregir esto es vender, hacer una venta en corto, digamos, de la que no tiene voto y comprar la que tiene voto, y donde se corrige y se empareja, entonces hay una ganancia por arbitraje. Bueno, eso es básicamente un comercial de algo que está sucediendo en el medio de estas acciones de servicios de comunicación que están bajando. Fox tiene 10.400 empleados, tiene una capitalización de mercado de 15.600 millones de dólares, ventas por 14.900, y tiene, bueno, canales de noticias, canales de deportes. Esta es la empresa, bueno, el chairman es Rupert Murdoch, que algunos especulan que la serie esta de Succession está basada en él, en donde sale este señor Logan Roy y tal. Bueno, ¿qué otra empresa ha bajado y que es protagonista de lo que les voy a comentar? Bueno, Disney pierde un 2.44% el día de hoy para quedar en 81.64. Disney tiene 171.600 empleados, es un monstruo realmente, tiene una capitalización de mercado de 153.000 millones de dólares, ventas de 87.800. Bueno, Disney
lo conocemos todos por los parques, hoteles y el merchandising que vende alrededor de sus marcas, pero tiene también canales de streaming, ¿verdad? Y de televisión. Tiene Disney, ESPN, ABC, National Geographic. Tiene la parte también de producción de películas, ¿verdad? Con 20th Century Fox, 20th Century, perdón, Marvel, Lucasfilm, Pixar. El tema es entre esta empresa y Charter Communications, que están en unas negociaciones muy fuertes y que ayer causaron que Charter Communications, que es una empresa de cable, es la segunda empresa cablera más grande de los Estados Unidos, tiene 101.700 empleados, una capitalización de mercado de 65.600 millones de dólares, ventas de 54.500 millones de dólares. Bueno, resulta que han estado en negociaciones para establecer los precios que le debe pagar Charter Communications a Disney por la programación que ofrece Disney para poder proyectarla en su red de clientes de cable. Como les digo, es la segunda más grande. Los Estados Unidos tiene 31 millones de clientes en 41 estados. Tiene tanto servicios de cable por televisión como servicios de internet. Eso explica la diferencia de la cantidad de residencias a las que ofrece el servicio, que son 14 millones de residencias, pero es una empresa, como ven, bastante grande. Bueno, el conflicto es que básicamente Disney no se están poniendo de acuerdo en el precio que le quiere cobrar Disney a Charter Communications y llevan varios meses en esta pugna, hasta el punto que el día de ayer Disney sacó del aire programas de ESPN y de ABC, de Spectrum, que es la marca que utiliza Charter Communications para ofrecer los servicios de cable, y dejó sin estos canales a New York y Los Ángeles en medio de momentos en que está transmitiendo el US Open y fútbol de universidades, lo cual tiene un impacto importante. Los señores de Charter Communications incluso publican en inglés. Bueno, nosotros le ofrecimos a Disney un trato justo y sin embargo ellos están demandando un incremento excesivo. El incremento en costos de la programación es el principal factor de los aumentos de costo de cable en Estados Unidos y estamos manteniendo la línea para tratar de parar esto de empresas como Disney. ¿Qué pasa? Que la industria está en un cambio importante en este momento y muchos de estos jugadores que estamos mencionando tienen participación en el tema de streaming, de ofrecer por internet sus programaciones y al mismo tiempo las ponen en cable. Entonces una empresa como Charter dice, bueno, de ahí usted viene y ofrece los servicios de una app y me quiere cobrar una cantidad inmensa para yo proyectar su programación en cable, al mismo tiempo que usted por otro lado lo ofrece por el canal y me está, digamos, afectando mi propio negocio. Estos negocios de cable han visto esta transformación tecnológica, han visto afectada su cantidad de suscriptores y están luchando por buscar un modelo de negocio que les permita permanecer en el negocio y que les permita de alguna manera entrar en este negocio de streaming. Entonces, de hecho, lo que decía es que ha estado pagando 2.2 millones de programación anual a Disney, o sea, es una suma gigantesca. Y entonces lo que están es tratando de proponerle a Disney un modelo de negocio distinto en donde, de acuerdo a Charter, ellos ven que tiene beneficios para todas las partes, es decir, los clientes, para la empresa y para Disney también, en donde lo que ofrecen es, bueno, que a la hora de pagarle esa suscripción o esos derechos a Disney por manejar su programación, que eso le permita a sus suscriptores acceso a la app. Y entonces
que no le cobre Disney por aparte a estos suscriptores, y entonces que haya un valor agregado para Charter de hacerlo ahí, que eso más bien, en vez de competir, ayuda a volver a Charter recuperar la cantidad de suscriptores, a bajar porque lo que está haciendo Disney en el fondo es tratando de cobrar muy fuerte a las cableras y en el fondo utilizar eso para desarrollar su producto de estos servicios que son directos al consumidor. Entonces están en esta pelea estratégica al punto de que Disney, bueno, en un movimiento ahí probablemente de negociación, viene y quita sus programas del aire de la cablera, y obviamente eso afecta pues a los suscriptores de la cablera, pero arrastra a todas estas otras empresas que estamos mencionando, porque básicamente trae inseguridad al negocio en sí, ¿verdad? Es decir, porque de la misma manera que Disney participa Warner Brothers, Paramount, Fox en este negocio, y es como inseguro ver exactamente qué es lo que va a resultar y cómo se está cambiando esta industria, que terminaría afectando a estas empresas. Curiosamente, tanto Disney como Charter perdieron, no tanto como otros, ¿verdad? Como les digo, que Warner perdió un 12%, Paramount un 9,5%, Fox un 5,8% en unas acciones, un 6,29% en las otras, mientras Disney perdió un 2,44%, y Charter perdió un 3,6%, e incluso la primera cablera, que es Comcast, perdió también un 2,2% en el precio. Comcast es una empresa inmensa también, 186,000 empleados, capitalización de mercado de 193,000 millones de dólares, ventas de 120,000 millones de dólares, que además de cable está metido también en streaming, ¿verdad? Tienen, me parece que son la compañía madre de CNBC, que es que lo vemos y lo discutimos bastante, de noticias financieras. Tienen, Telemundo, Sky Sports, Peacock, y otros. Tienen los parques Universal también. Entonces, como que esto está afectando toda la industria, y el medio lo que estás viendo, ¿en qué va a parar este pleito? Esto es una parte interesante de lo que está ocurriendo el día de hoy, y que logra o provoca que Warner Brothers termine siendo la empresa que más perdió el día de hoy. Y luego, en la semana tenemos una ganancia de 2,5% en el S&P 500. Aquí subieron, de los 11 sectores, subieron 9, siendo el de tecnología de información el que subió más, un 4,26%, energía un 3,95%, y el mayor perdedor fue el de servicios públicos, que perdió un 1,20%. Aunque en realidad el mes terminó ayer, pero si lo analizamos desde un mes atrás, en el mes el S&P 500 ha perdido un 1,33%. Habíamos visto, lo comentamos la semana pasada, que después de haber subido venía unas semanas perdiendo, y sin embargo pareciera que ya empieza como a recuperarse después de esa caída, pero el mes sigue en negativo, en 1,33%. Varios sectores, 5 sectores perdieron, 6 ganaron. Energía subió un 6,04%, tecnología de información un 5,70%, y igual que en la semana, el sector que más perdió fue el de servicios públicos. Y como lo mencionabas hace un rato, pues sí, una noticia muy importante el día de hoy, que es el desempleo, y cómo sube a 3,8 después de haber estado en 3,5. Ayer también habíamos tenido la noticia del reporte de inflación del PCE, el Personal Consumption Expenditures Index, ¿verdad? El gasto de personales de consumo, que habíamos adelantado la semana anterior, que el señor Powell había hecho referencia a esto, aunque todavía no se había publicado. Sin embargo, él hablaba de que la inflación central subía a 4,3, ahorita en el reporte se ratifica que fue 4,2. Sí, digamos, los aumentos en julio, tanto de la inflación principal como la central, fue de 0,2, y sí se ratifica
que la inflación total fue de 3.3. Ahora, en el tema de desempleo que mencionabas y que por supuesto es una noticia muy importante, aumentan 187,000 empleos. Los desempleados subieron a 514,000 a 6,4 millones. Sí quiero acotar algo importante aquí, Alberto, que es interesante de analizar, que aumenta el desempleo, lo cual pareciera que sí va en la línea de lograr el efecto que quiere la Reserva Federal en la economía, pero hay que analizarlo con un poquito más de detalle. O sea, sí va en esa línea, pero también algo que no se comenta normalmente tanto es el índice de participación laboral, que subió. Es decir, el índice de participación laboral es la cantidad de personas en los Estados Unidos que están empleadas o buscando empleo como porcentaje de la población total, de arriba de los que tienen, me parece, más de 16 años. Entonces, esto es importante porque vamos a ver, aumenta la cantidad de personas desempleadas, pero curiosamente también aumentaron las empleadas, ¿verdad? Es decir, y es porque más personas se incorporaron a participar en el mercado laboral. Entonces, esto tiene un efecto, es decir, ese aumento de 62,6 a 62,8 como porcentaje de la población que participa en la fuerza laboral implica 320,000 personas más que se toman en cuenta a la hora de calcular el desempleo. Entonces uno podría, no se sabe con certeza, pero uno podría argumentar, bueno, se incorporan más personas e inicialmente están desempleadas, ¿verdad? Y entonces, en parte, eso puede explicar parte de ese aumento en el desempleo. Entonces hay que analizarlo bajo esa lupa. Sin embargo, sí hay cifras importantes en cuanto a, por ejemplo, la cantidad de ofertas laborales que ha venido en disminución también. Había tenido un pico en diciembre de 11,234,000 y este mes cierra en 8,827,000. El mes anterior había sido 9,165,000. Entonces, sí, lo que se busca con las tasas más restrictivas es ir enfriando el mercado laboral, y bueno, por ese lado sí se ve que se está enfriando y sí, en efecto, está subiendo de 3,5 a 3,8 el desempleo, pero sigue siendo un desempleo muy, muy bajo. Ahora, tuvo un efecto también en las apuestas. La semana pasada habíamos comentado que había subido la posibilidad de aumentar la tasa a una tasa entre 5,50 y 5,75 para el 20 de septiembre, y ahora no. Ahora probablemente a raíz de esta misma noticia vuelve otra vez a quedarse claramente para el 20 de septiembre en un 93%. Las apuestas dicen que se queda igual. El cambio lo hemos visto, en el de noviembre, en que era en noviembre que habíamos visto que subía la probabilidad a una tasa de 5,50, 5,75, y ahora en noviembre las apuestas lo que dicen es que va a permanecer entre 5,25 y 5,50 en un 62,9%, y solo un 34,8% está apostándole en este momento a que sube. Así que se moderó un poquito esto más. El mercado, tal vez con esta subida del desempleo, está diciendo, bueno, esto es una señal para la Reserva Federal de que no es necesario subir más, y probablemente con contener la tasa en este nivel sea suficiente. Ese es el resumen de hoy, don Alberto. Bueno, ya veremos con todo eso. Un tema que quería, tenemos 2 minutos nada más, ¿no? Pero una nota que me pareció interesante que estaba leyendo esta mañana, hablando del desempeño de diversos sectores, es el sector de los desarrolladores de casas en los Estados Unidos, los que construyen casas, porque está sucediendo un fenómeno. Estaba leyendo esa nota, Oscar, está sucediendo un fenómeno de que con las tasas hipotecarias tan altas y con la mayoría de propietarios de casas que actualmente tienen con toda seguridad
créditos hipotecarios a tasas mucho más bajas que las que están en este momento. Actualmente las tasas están por arriba del 7% y la gran mayoría de los propietarios de casas tienen créditos hipotecarios por debajo del 4%. Entonces nadie quiere vender casa, nadie quiere vender su casa con ese crédito que tiene y por tanto los que necesitan comprar una casa tienen que recurrir a casas nuevas. Y esto ha sido en beneficio de las desarrolladoras de casas cuyo acciones en sector o como sector han tenido un gran desempeño durante este año por esa circunstancia. Sí, eso es muy interesante y es que sin duda una de las motivaciones de vender casa es comprarse una casa nueva. Y si la persona, de cambiar de casa, aunque fuera usada, perdón, o sea, una nueva en el sentido que es nueva para mí. Entonces, si en ese análisis resulta que yo tengo que abandonar una hipoteca en muy buenas condiciones, y la nueva, sin duda, la tengo que obtener a una tasa muchísimo más alta, pues eso es algo que hace que esa decisión yo la sostenga hasta que eventualmente, sobre todo si uno piensa que en 2 años, por ejemplo, las tasas vuelven a bajar. Entonces uno podría decir, no, mejor me espero y hago ese cambio de casa después, cuando vuelva a tener oportunidad de tener hipotecas a muy baja tasa. Justo lo que está pasando. Bueno, pues Oscar Gutiérrez de Transcomer, te agradezco muchísimo, como siempre, este segmento y nos vemos el próximo viernes. Bueno, Alberto, un gusto como siempre estar aquí y nos vemos. Gracias, hasta luego. Fue Oscar Gutiérrez de Transcomer en este segmento patrocinado precisamente por Transcomer. Y eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que tenga un muy buen fin de semana y nosotros nos reencontramos en la próxima. Que la pase muy bien. A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso.